buenos días. Gracia y paz de Cristo a todos ustedes. Es un gusto, una alegría muy grande poder volver acá, estar con ustedes. Como dije el pastor, ya somos iglesias hermanas. Falta que alguien se case de Brasil con alguien de México, pero quizás pase algo así. Yo todavía tengo una hija soltera, no sé. Bueno, antes que empiece, déjame decirle que quiero ya excusarme por mi español. Quiero acordarles que yo me fui a Uruguay cuando tenía 40 años, sin saber nada de español. Aprendí en 5 años. Volví a Brasil, estoy a 15 años casi sin hablar español diariamente. Entonces, si me equivoco en algo, ustedes pueden corregir en su mente. ¿Sí? No me corrijan en su mente. Pero estando acá, yo llegué hace más o menos una semana, estoy dándome cuenta que el español de México, yo jamás lo aprendería, sería muy difícil. Por ejemplo, yo fui ayer a un lugar llamado Xochimilco. Eso no puede ser español. De hecho, en Brasil tenemos una bebida que se llama Chocomilk. Entonces era muy parecido. Ustedes tienen palabras que no están en el español: apapachar, apachurrar, cuate, guajolote. Y ustedes son regios. Casi imposible hablar este español. Pero creemos que el Señor nos va a dar la gracia que necesitamos. Amén. Les traigo un abrazo desde la ciudad de Curitiba, de la comunidad cristiana de Curitiba. Ustedes son muy amados. De mi esposa Eliane, Luisa, que están viajando con nosotros, pero ellas quedaron en la Ciudad de México. Amén. Vamos a orar una vez más. Ponga tu mano en tu corazón. Vamos a pedir que el Señor te hable. Yo estoy convencido que no puedo hablar a toda esa gente, pero sé que el Espíritu Santo sí te puede hablar esa mañana. Padre, con mucha humildad te pedimos, Señor, habla a nuestro corazón. Tu palabra dice que el Espíritu Santo nos guiaría en toda la verdad, y pedimos que la verdad tuya, Señor, sea hoy revelada a nuestros corazones. Sabemos que nuestra mente no puede, Señor, que no tenemos la inteligencia, la capacidad, pero sí tu Espíritu puede enseñarnos, Padre. Tu unción puede enseñarnos esa mañana, y te pedimos que lo hagas, Padre, por misericordia, en el nombre de Jesucristo. Si tú lo crees, diga amén. Bueno, yo quiero preguntarte, ¿se pudiera describir la Alselger? Perdón, una vez más, Alselgi, esa es la palabra. Si pudiera describir la Alselgi, ¿cómo la harías? ¿Cómo la describiría? Ustedes tienen tantas palabras raras, ¿por qué yo no puedo tener la mía? A ver, si yo les pido, imagínense una Alselgi, ¿cómo la harías? ¿Cómo? No sé lo que es eso. Si te pidiera que hiciera el cronograma de la Alselgi, ¿cómo la harías? ¿Alguien está pensando que estoy chiflado? Algo así. Si te pregunto eso, ¿te sientes un poco perdido? ¿Sí? ¿Todavía no saben lo que es una Alselgi? ¿No? Es solo la palabra iglesia al revés. Es solo eso. Y les pregunto, porque quizás ese fuera el sentimiento de los discípulos de Jesús. Ese podría ser perfectamente el sentimiento de los discípulos de Jesús después que Él volvió al Padre. Ellos pudieran haber sentidose perdidos también. ¿Cómo edificaremos la iglesia de Cristo? Porque Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Pero acuérdense que la palabra iglesia
nada más era que una reunión pública del gobierno. Lo que ellos tenían en mente era esa reunión. Hoy si yo te digo, vamos a la iglesia, si tú eres católico, vas a imaginar las bancas, la campaña, el sacerdote. Si tú eres cristiano evangélico, vas a imaginar más o menos ese lugar que estamos. Pero acuérdense que ellos no tenían iglesia. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, vemos que después de haber sido llenados por el Espíritu Santo, aquel grupo inicialmente de 120 personas supo exactamente lo que hacer. Y yo quisiera que ustedes me acompañaran en la lectura de Hechos capítulo 2, versículos 41 a 47. Les quiero decir que esa es la primera expresión visible de la iglesia. La primera vez que se describe la iglesia, esta es la manera como ella es descrita. Dice Hechos 2, 41 a 47. Así que los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 almas. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Versículo 43 dice: sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios, señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Hermanos, Hechos capítulo 2 describe lo que el Espíritu Santo llevó a los apóstoles y los nuevos cristianos a experimentar. La iglesia fue, ustedes saben de eso, iniciada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo reveló a los apóstoles y a aquellos recién convertidos el paso a paso de la iglesia. Les mostró exactamente lo que estaba en la mente de Dios. Y esa mañana lo que Dios te quiere hablar es sobre sabiduría. Porque nosotros tenemos inteligencia, tenemos conocimiento, pero solamente Dios posee sabiduría. De hecho, la Biblia dice que aquel que necesita sabiduría, pídale a Dios y Él nos va a dar la sabiduría. Y esa mañana lo que queremos tratar es de sabiduría para edificar, sabiduría para construir. Dice que el Espíritu Santo reveló y a la vez los apóstoles siguieron fielmente el modelo dictado por el Espíritu Santo, haciendo lo que leemos aquí en Hechos 2. Y la Biblia dice en el Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En otras palabras, Dios tiene un plano para su iglesia. Dios tiene dibujado un plano exacto y los discípulos de Jesús pudieron, por sabiduría del Espíritu Santo, construir la iglesia según el modelo que Jesús había dado. De hecho, Hechos nos proporciona un retrato exacto de lo que es ser iglesia. Y yo les digo eso porque en tiempos de internet, a veces yo estoy ahí en el Instagram mirando a la gente que dice, bueno, esta es mi iglesia, mire mi iglesia. Y yo quisiera que nosotros no nos equivocáramos en lo que es ser iglesia, lo que es una iglesia. Y que no nos equivocáramos sobre el modelo que debe ser reproducido. Por eso yo me gustaría empezar diciendo lo que no es iglesia. Antes de explorar el texto, y quiero hacerlo como una guía del modelo que debemos seguir para ser la iglesia, vamos a recordar lo que no es iglesia. La iglesia no es la denominación o el grupo que forma parte. No es
bautista, no es metodista, no es presbiteriana, asamblea. Eso no es la iglesia. La iglesia tampoco son las actividades que una iglesia realiza, las conferencias, los cursos, los eventos, los campamentos. Eso tampoco es iglesia. La iglesia tampoco es la estructura. Y yo veo hoy por hoy veo mucho eso en internet. La gente, bueno, esa es mi iglesia, acá es el lugar de los niños, esa es la banda. Ellos revelan la estructura como si fuera la iglesia, pero la iglesia no son sus salones, no son las sedes que tienen, los ranchos, los campamentos, los seminarios, tampoco. La iglesia tampoco es la estrategia que usa. No es, usted quizás hayan escuchado del G12, de la iglesia con propósito, de la iglesia de ministerios, de eventos. Tampoco la iglesia es eso. La iglesia tampoco es una organización a la cual nos asociamos y pagamos una cuota, porque hay gente que piensa eso, me metí en la iglesia, ahora voy a pagar una cuota mensual, mi diezmo y hago parte. Tampoco, mucho menos la iglesia es el edificio donde se reúne. La iglesia no es una dirección, no es un RFC tampoco. Y les digo eso porque intentar describir la iglesia a través de estas cosas es rebajarla. Intentar describir la iglesia a través de esas cosas es rebajarla a un plano humano, terrenal, y es quitarle la belleza de su naturaleza espiritual y eterna. La iglesia es espiritual, la iglesia es eterna, la iglesia es hermosa, la iglesia es el plan de Dios para la humanidad. Por lo tanto, ¿qué es la iglesia? Para saber lo que es la iglesia, lo más sabio que podemos hacer es volver al plano original. ¿Cuántos ya han visto un plano de una casa? Los planos de la casa. Tú cuando vas a construir, ahí está el arquitecto, dibuja ese plano y tú tienes que seguir ese plano. Hoy vamos a mirar el plano de la construcción de la iglesia. Y para saber lo que es iglesia, vamos a volver a ese plano original. Vamos a volver a lo que el Espíritu Santo inspiró a los primeros cristianos a edificar y a vivir. Así que lo primero que les quiero decir es que la iglesia es la familia de Dios. ¿Puede repetirlo? Diga conmigo, la iglesia es la familia de Dios. Hechos 2:41 dice, así los que habían recibido la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Hermanos, en el día de la inauguración de la iglesia, el día de la inauguración de la iglesia de Cristo, en su primera reunión, en el día de Pentecostés, después de la predicación de Pedro, 3,000 personas se convirtieron. Pero escuchen, no quedaron sueltas. No fue que se entregaron a Cristo aquel día y después Pedro dijo, bueno, nos encontramos en el cielo. No pasó eso. La Biblia dice que ellos fueron añadidos. La Biblia dice que aquellas 3,000 personas fueron incluidas en la familia de Dios. Y eso es, yo me acuerdo cuando nació nuestra primera hija. Hoy tuvimos tan lindo acá, Olivia Raquel, ¿no? Mi primera hija, Raquel, yo me acuerdo cuando nació. Fuimos al hospital y éramos 2 personas. Capaz que los hombres van a entender más eso que las mujeres, porque el niño se está desarrollando dentro de la mujer y nosotros los hombres estamos como mirando eso de afuera. Pero fuimos 2 personas y volvimos 3. Y yo tenía ahora a mi hija aquí en mis manos. Y yo pensaba, ¿cómo va? ¿Sabe? No sé si todos los hombres pasa eso, pero yo pensaba, ¿cómo voy a pagar la facultad? Y ya estaba pensando eso, ¿cómo será? ¿Cuánto será el precio de la boda?
¿Cuántos chicos voy a matar antes que se acerquen de ella? Todo eso yo estaba pensando. Y hermanos, cuando un matrimonio vuelve a casa con el bebé, como vimos hoy, ese niño fue añadido a la familia. A partir de ahora, Olivia Raquel hará parte del propósito de la casa. Ella no fue simplemente agregada ahí. Ella fue añadida, hace parte del propósito. Disfrutará de todas las bendiciones de la casa. Pasará por todas las dificultades con ellos. Ella no va a pensar un día, bueno, Rodrigo, mi papá, se puso, no va a pasar contigo, está Rodrigo, pero se puso gordo, viejo. Y el papá de mi amiga es tan guapo. Yo me voy a la casa de ellos. No va a pasar eso, porque ahora ella hace parte de esa familia. Ella crecerá como parte de la familia. En el tiempo correcto, ella va a contribuir para que la familia crezca, prospere. Hace unos 2 años yo fui a mi hija mayor vive en Norteamérica, se casó con un norteamericano. Entonces nosotros fuimos a visitarla y salimos de paseo y alquilamos un Airbnb. Y entonces cuando llegamos, ella dijo, papá, esa es mi parte, y me entregó plata. Y yo le dije, ¿qué es eso? Y ella, es mi parte de la casa. Yo le dije, hija, ¿tú vas a pagar? Ella dijo, sí, no es lo que se espera de una hija adulta. Yo dije, sí, dámelo. Y así cuando crecen, hacen parte de la familia, van a contribuir. Hermano, así es la iglesia. La iglesia es una familia. Tú fuiste añadido a ella como un regalo. Mire la persona que está a su lado y diga, sos un regalo. O eres un regalo. Eres un regalo. Es como ese niño. Hoy estamos celebrando la llegada de un niño. Cuando tú llegaste a esa casa, llegaste como ese niño. Fuiste añadido. Sois un regalo, una bendición. Sois una bendición esperada. Es por eso que nosotros celebramos cuando una persona se entrega a Cristo, cuando una persona llega a la iglesia. Es un gusto, una alegría. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice, así que ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino que son conciudadanos de los santos, son de la familia de Dios. Ponga tu mano en tu corazón. Una sonrisa muy grande. Diga, yo soy. Pero hágalo lindo, por favor. Arréglese ahí en su silla. Dale. Ponga así, llena tu pecho. Diga, yo soy de la familia de Dios. Eso tendría que llenarte de mucha alegría. Aquel día, mis hermanos, aquellas 3,000 personas, no se fueron a la casa, ellas fueron bautizadas. O sea, públicamente, ellas se desvincularon, se desligaron de su pasado, del pecado, de todo vínculo con las tinieblas, para vincularse a través de Jesús a la familia de Dios. Tú estás vinculado a la familia de Dios. Si tú estás esa mañana acá y quieres ser iglesia, si quieres vivir el proyecto de Dios, la sabiduría de Dios para el ser humano. Dios no inventó la iglesia por la nada. Estar en la iglesia, ser parte de la iglesia, es hacer parte de su familia. Eso te da propósito, eso te da identidad, eso te da mucha seguridad en la vida. Ojalá todos los seres humanos estuvieran haciendo parte de ese proyecto maravilloso de Dios. Si tú quieres ser iglesia, si quieres vivir el proyecto de Dios, entonces yo te quiero invitar a que en el 2026 te vincules a la familia de Dios, a la casa de Dios. Yo no quiero que tú solamente asistas a la casa de Dios. No quiero que solamente participes de la casa de Dios.
Eso es, si estás en ese nivel, ya está bien, pero todavía no estás probando de la sabiduría de Dios. Yo quiero que te vincules. Ustedes acá tienen un nombre lindo. Ustedes son la casa del Padre. Ustedes tienen un padre, ustedes tienen una casa. Si tiene un padre, tiene una casa. Entonces, si tú reconoces a Dios como padre, un padre amoroso, un padre fiel, entonces tiene una casa para llamar de tuya, la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es tu casa. La iglesia de Dios es una familia, pero no es cualquier familia. Ustedes seguro han conocido familias muy desestructuradas, ¿verdad? Familias que están pasando por muchos problemas. Quizás hoy de mañana tú estás acá y tu familia es una familia que ha pasado por muchos momentos difíciles. Capaz que tú estás acá sin tu papá, sin tu mamá o sin tu hijo. O capaz que pasaste por un divorcio, experimentaste momentos muy difíciles. La iglesia no es una familia desestructurada, sino que es una familia dedicada. Mire que dice la Biblia, se dedicaban. Y hoy solamente quiero marcar las cosas que dice la Biblia que se dedicaban. Pero el texto es muy rico, ustedes después pueden estudiar por ustedes mismos. Pero acá dice el versículo 42 que se dedicaban. Y cuando dice se dedicaban, dice que empleaban tiempo, esfuerzo, disposición, asistían con constancia. El otro día se acerca un hombre con su esposa al fin del culto en mi iglesia. Yo sé que eso no pasa acá en México, pero en Brasil. Entonces se acercó ese hombre y me dijo: pastor, ¿usted puede convencer a mi esposa que tenemos que venir por lo menos 2 veces al mes en la iglesia? Y yo estaba ahí como no sé si los mato, si los bendigo, porque seguro ella está diciendo 1 vez por mes es lo suficiente. Y él, no, por lo menos 2. Pero eso no es el retrato de la iglesia de Hechos. La iglesia de Hechos es dedicada. Ellos asisten con constancia. Después de la pandemia hay hermanos en mi iglesia que yo le digo: hermano, yo no te veo en la iglesia. No te preocupes, pastor, yo te veo todas las semanas. Me mira por internet. Les cuento que después de la pandemia yo quedé muy famoso. Los niños de mi iglesia pensaban que yo era un artista de la tele, entonces todo me abraza. Dice que eran dedicados, que tenían constancia, que estaban de manera continua, que eran diligentes. Hermanos, en una familia dedicada no hay miembros no colaborativos. No hay miembros que solo asisten. Yo me asombro porque si una persona viene a la iglesia solo para asistir, no sabe el proyecto de Dios. No comprendió el proyecto de Dios. Ese que dice: el domingo me voy a la iglesia, voy a asistir el servicio. Viene como si fuera una función, pero eso no es la iglesia. En la iglesia todos aportan, todos ayudan. Los mayores cuidan de los menores. Eso es la esencia de la iglesia. ¿Cuántos acá tienen hijos adolescentes? Bueno, si están acá, hagan solo cara de paisaje. Pero la verdad es que la mayoría de los hijos adolescentes son los que no quieren hacer nada. Mamá, papá, pero su dormitorio está todo un asco. No sé si puedo decir eso. Tengo miedo de decir cualquier cosa que no. Está, en Uruguay hubiéramos dicho está una mugre. Sí, todo eso, vamos a hablar bien, en desorden. Entonces la mamá tiene que decir: arregla tu cuarto, quita tus cosas del piso.
Es verdad lo que estoy diciendo, ¿verdad? Sí, no. Aquí hay adolescentes. No estoy hablando de ustedes porque yo sé que ustedes son los mejores que hay. Hermanos, si miramos el proyecto de Dios, estamos siendo invitados a la madurez. No podemos ser cristianos adolescentes en la iglesia, que no, disfrutamos de todo y colaboramos con muy poco. Somos llamados a la madurez. La iglesia, el proyecto de Dios incluye una iglesia dedicada, pero no dedicada a cualquier cosa. Dedicada, dice, a la enseñanza de los apóstoles. Efesios 2, 20, 22 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser templo santo del Señor, en quien también ustedes son juntamente edificados para la morada de Dios por el Espíritu Santo. Hermanos, los primeros cristianos valoraban la enseñanza de los apóstoles. Ellos estaban muy motivados en nutrirse de la palabra. Estaban muy motivados en participar de las reuniones donde el liderazgo de la iglesia estaba enseñándoles. Ustedes son parte de una iglesia que valora la enseñanza. Ahora mismo vimos el pastor de ustedes diciendo: vamos a revisar lo que hemos leído durante la semana. Ustedes son ese pueblo. Yo estoy hablando con la gente correcta, gente que valora la palabra de Dios. Ustedes están dentro del proyecto de la iglesia. Está valorar la palabra. Y yo no voy a quedarme mucho en ese punto porque no necesito convencerles de la palabra de Dios. Al fin y al cabo, ustedes están acá hoy, vinieron por eso, para participar de ese servicio y recibir enseñanza de sana doctrina. Pero la Biblia dice que no solamente participaban, no solamente se dedicaban a la palabra, sino que también a la comunión. Y me gustaría mostrarles algo tan interesante. Cuando llegamos a Hechos 3, vamos a ver que Pedro y Juan oraron por ese hombre cojo que se sanó. A raíz de eso fueron perseguidos. Los religiosos, los sacerdotes, todos estaban ahí como presionándoles por ese momento. Y incluso como amenazándoles. Y Hechos capítulo 4 versículo 23 dice que cuando los pusieron en libertad, porque mire, estaban ahí apresados. Cuando los pusieron en libertad, Pedro y Juan regresaron a los suyos y les informaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. No sé si ustedes pueden fijarse en eso. Pedro y Juan eligieron la comunión de los santos como el lugar más seguro para estar frente a las diversidades de la vida. Pasando por las diversidades de la vida. ¿Para dónde se fueron? Porque yo no sé tú, pero si yo estoy amenazado y me liberan, yo me escapo para un lugar lejos. Yo no hubiera venido para acá, disculpe decirle, pastor, pero yo no hubiera venido para acá a la iglesia. Yo me tomaría el avión y volvería a Brasil. Pero Pedro, en lugar de escaparse, fue el lugar donde los hermanos estaban reunidos, el lugar más obvio. Ahí estaban fáciles de ser encontrados, pero Pedro se fue ahí porque él pensó: el lugar más seguro para estar en momentos de dificultades, en momentos de tempestades, es la casa de Dios. El lugar más seguro para estar es en medio de los hermanos. Yo veo gente que empieza a tener un problema en su familia, desaparece la iglesia. ¿Han visto eso ustedes? Ya no viene, no, porque no estoy bien, no, estoy mal. Ese es el momento correcto de buscar la ayuda de los hermanos, de estar junto con ellos. Ese es el proyecto de Dios. Dios proyectó la iglesia para que fuera un lugar de refugio, un lugar donde tú puedes encontrar ánimo,
donde puedes otra vez ser renovado, bendecido. Y ahí Pedro se fue para ahí. Hay mucha, hermanos, hay mucha sabiduría en eso. Hola, hay mucha sabiduría en eso. Esconderse en la comunión de los santos. Yo no sé ustedes, les quiero dar un ejemplo. Yo no sé ustedes, pero a mí me pasó eso. En la época de los CDs grababan mis prédicas. Y entonces un hermano puso mi prédica en el carro con su empleado, para que el empleado escuchara mi prédica. Y estaba yendo todo muy bien, hasta que llegó el momento del llamado al altar. Porque ahí en ese momento, mientras la banda cantaba, yo resolví cantar también. Entonces el empleado le dijo: predica muy bien tu pastor, pero puede pagar porque canta muy mal. No sé si ha pasado con ustedes, pero yo canto muy mal. Y te digo que hay hermanos en mi iglesia que cantan peor, porque yo los escucho tras mío. Les digo verdad. Pero en el momento de la alabanza todo suena muy lindo. ¿Han visto eso? Montón de desafinados cantando tan lindo. ¿Por qué? Porque la iglesia, la comunión de los hermanos cubre nuestras fallas. Cubre nuestras fallas. Y hermanos, hay mucha sabiduría en eso. La iglesia es la comunión de los santos. Y en medio a esa atmósfera, Dios ordena su bendición. Salmo 133 dice que cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Dice la Biblia que ahí el Señor ordena su bendición. Hermanos, esa mañana tú estás en una atmósfera de bendición. Hay bendición en ese lugar para tu vida. Hay gracia de Dios para tu vida. Tú estás en una atmósfera de bendición porque estás en la comunión de los santos. Quizás has llegado acá triste, quizás has llegado acá con algún tipo de falla, capaz que has llegado acá pasando por problemas, pero yo te aseguro que en esa mañana Dios te sana, Dios te levanta, Dios te fortalece. Estás en la casa de Dios. Estás en medio de la comunión de los santos. Yo lidero una iglesia bastante grande y el otro día yo fui al banco y tuve que tener una charla con la gerente y yo estaba firmando papeles de una asociación de pastores que lidero y ella me dijo: yo también soy cristiana. Yo le dije: ¿en serio? Yo sí soy cristiana. ¿Y de qué iglesia eres? Ella me dijo: de la comunidad cristiana de Curitiba. Es mi iglesia. Yo soy el pastor. Y yo le dije, pero yo no le hablé nada que era el pastor. Pero va siempre. Ella: no, yo soy de esa que viene y sienta al fondo, llego un poquito retrasada y salgo un poquito más temprano. En ese momento pensé, y es miope, se dice como tiene problemas en los ojos, ¿cómo se dice? Miope, es miope porque yo soy el pastor, predico todo el domingo y yo estoy acá sentado frente a ella, no me reconoce, no va a la iglesia, ella simplemente dice que es de esa iglesia. Hermanos, los que vienen y salen sin formar vínculos con otros hermanos, pueden no saber eso, pero no están vivenciando la iglesia de Cristo. Solo han participado de una reunión cristiana. Eso ya es muy bueno, porque la iglesia no es un lugar para asistir, sino que la iglesia es una familia para pertenecer. ¿Pueden decir eso? Diga conmigo: la iglesia no es un lugar para asistir, sino una familia para pertenecer. Por eso, mis hermanos, es tan importante las células. Escuché hoy que David oraba ahí sobre las células. Por eso es tan importante. La célula no es un programa de la iglesia. La célula es volver al modelo de Cristo. Porque Cristo, cuando estuvo acá en la tierra, Él usó las casas. Él envió a sus discípulos que fueran a las casas. Con el paso del tiempo,
los cristianos fueron dejando las casas. ¿Y sabe lo que pasó? Dejaron ese espacio para la brujería. Satanás toma posesión del espacio que los cristianos abandonan. Entonces, si tú necesitas algo de santería, es en la casa del fondo de esa persona, es allá. ¿Por qué? Satanás ocupó ese lugar. Volver a las casas es ocupar el lugar que pertenece a la iglesia. Ellos se reunían día tras día en las casas y en el templo, porque ellos valoraban la comunión. Por eso es tan importante. La comunión, mis hermanos, se expresa mejor en un grupo chico. Porque ahora ustedes están mirándome, pero si quieren mirar a su hermano, van a ver su nuca, su cuello, su pelo. Pero cuando estamos en la casa, miramos uno a los otros, a los ojos. Hablamos de los problemas cotidianos. Nos conocemos, sabemos nuestros nombres, los problemas que estamos pasando. Oramos unos por los otros. Y eso es parte del proyecto de Dios. El proyecto original de Dios para su iglesia incluye reunirse en el templo y de casa en casa. Yo les quiero contar una historia y estoy acá pendiente de mi tiempo, pero quiero contarles esa historia porque ella tiene muchos ingredientes de lo que estoy hablando. El otro día yo fui a una ciudad cercana de Curitiba porque estamos abriendo un campus ahí, una sede en ese lugar. Y estamos reunidos con el equipo de plantación de esa nueva iglesia. Y ahí tuvimos todo, estaba entrenando a los hermanos, pero cuando terminó la reunión, ¿ustedes saben lo que pasa cuando se termina una reunión de creyentes? Acá, yo no sé cómo es en México, pero en Brasil, comida. Entonces la hermana me invitó, pastor, ¿no quieres quedarte? Vamos a comer. Por cierto, acá en México se come mucho mejor, pero ahí en Brasil había un café, unas tortas, todo. Entonces yo le pregunté a la hermana, cuéntame tu historia. Ella dijo, pastor, yo hace 20 años que yo estoy en la iglesia. Sí, pero yo no sé tu historia, cuéntame tu historia. Yo me dijo, mira, un día yo estaba ahí y la vecina puso la cabeza por arriba del muro. Quiero decirle que usted no sabe, pero eso es todo un milagro. En Curitiba, si el vecino habla con el otro vecino, ya es un milagro. De hecho, en la pandemia dijeron, hay que estar 2 metros de distancia. Y ellos dijeron, tan cerca. En serio, así es Curitiba. Entonces, la hermana se puso la cabeza arriba del muro y dijo a la vecina, vecina. Y la vecina, hola, te quiero invitar a almorzar. Ella dijo, un momento, entró en su casa y miró a su esposo y dijo, esposo, la vecina nos invita para comer con ella. Acepta comida gratis. Entonces ella fue y dijo, sí, queremos. Y ella dijo, bueno, el domingo por la mañana voy a pasar en tu casa a las 9 de la mañana para llevarte a almorzar conmigo. Y ella volvió y dijo, digo que pasa a las 9 de la mañana, nos va a llevar a desayunar también. Bueno, la vecina el domingo pasó, la puso en su carro, llevó el matrimonio a la iglesia. Ellos entraron, no puedo creer. Nos trajeron una iglesia de cristianos evangélicos. Estaba enojadísima. Pero la alabanza, la prédica, de pronto estaba acá adelante entregándose a Cristo. Entregaron su vida a Cristo. Y empezaron a ser parte de una célula. Y después de un tiempo en la célula, su líder dice, nosotros queremos hacer una reunión en su casa. Ella, ¿en mi casa? Sí, en su casa. Para que tú puedas invitar a los vecinos, la gente cercana de ti, tu familia. Ella, voy a hablar con mi esposo. Hablaron y dijeron, vamos. Entonces, llegó un miércoles, estaba todo arreglado para tener esa reunión, pero el martes su mamá le llama y le dice, hija, mañana quería ir a cenar en tu casa. Vamos a cenar juntas.
Y ella dijo, no mamá, no puedo porque mañana hay una reunión en mi casa. Y su mamá se puso enojadísima. Dijo, no puedo creer, después que te pusiste creyente, la vida nuestra se acabó, rompiste con la familia, es todo una cosa horrible. Y le dijo, bueno, ¿quieres saber algo? Mañana voy a tu casa. ¡Pum! Cortó el teléfono. Y ella me dijo, pastor, en ese momento lloré. Y yo dije, que no venga. Que no venga, porque mi mamá es una bruja. Pero no es que es una bruja en ese sentido, es bruja mismo, hechicera. Entonces yo oré que no venga. Pero el miércoles por la mañana, yo pensé, mi mamá, una mujer de palabra, va a venir, tengo que prepararme. Y entonces empezó la reunión, ya estaba ahí cantando, la gente toca la puerta. Cuando abren, es su mamá, pero toda vestida con ropa de santería, con todas esas cosas. Ustedes han leído ese pasaje que dice que las vestes del Señor en Isaías llenaba todo el templo, su ropa llenaba toda la sala. Ella se sentó ahí. Entonces estaban todos así muy incómodos, pero la líder estaba ahí y decía, bueno, para ti ¿quién es Dios? Y uno dijo, no, Dios para mí es la transformación de mi matrimonio. Yo llegué a la iglesia con el matrimonio roto, todo horrible. Dios me restauró a mi esposo que está acá. Entonces pregunta a la otra persona, ella dice, no, porque Dios, mi finanza, yo estaba quebrado, mi finanza era todo un lío y Dios me restauró la vida. Entonces no hay lo que hacer, hay que preguntar a la señora. Y tú, señora, para ti ¿quién es Dios? Dios, para mí Dios es que destruyó mi vida. Nací en un hogar sin padre, sin madre, fui a un orfanato y es muy enojada. Entonces la líder se levanta y se pone al lado de ella, mira a la gente y dice, ore, ore, y empieza a hablar de ahí en el oído de la señora. La señora se pone roja así, todo. La hija muy preocupada va a la cocina. Voy a agarrar un vaso de agua para mi mamá, porque mi mamá va a tener algo. Agarró un vaso de agua, pero estaba tan nerviosa que ella misma tomó el agua. De tan nerviosa que estaba. Y de pronto la señora empezó a gritar, Él está aquí, Él está aquí. Y la hija pensaba, ¿qué está aquí? Yo lo veo, oh Señor. Y gritaba más, yo lo veo. Sus ojos son de fuego. Y de pronto ella tenía una visión de Cristo glorificado ahí. Ya se derramó en llantos, se entregó a Cristo. Todo muy lindo. Cuando terminó la reunión, la líder le dice, queremos hacerte una visita. Ella, no, mi casa no. No, pero tú ahora eres hermana cristiana, queremos a tu casa. Mi casa no. Primero yo tengo que limpiar mi casa. No soy digna de recibir ustedes en mi casa. Y entonces alguien tenía que ir ahí, sacar todos esos altares, todos esos ídolos, todas las cosas que tenía. ¿A quién ustedes piensan que llamaron? ¿Quién? ¿Quién? No, hermano, yo supe eso 20 años después. Ella dijo para la líder, tenemos que limpiar la casa de mi mamá. Vaya tú. ¿Yo? Sí, porque tú tienes la autoridad de Cristo. Cristo habita en ti. Entonces ella con su esposo, recién convertida, se fueron ahí, limpiaron todo, sacaron todo. Y después de eso, hermanos, la familia empezó a convertirse, una tras otra. La última que se convirtió en el día de su bautismo, sacó una foto y puso en el Instagram. Antes yo les conducía a las tinieblas,
pero ahora conocí un nuevo camino, síganme. Y como 3 meses después, ella partió para el Señor. Jamás hubiera estado en el cielo si no fuera por una vecina que le dijo, vecina. Si no fuera por un grupo chico que tenía un propósito. Y hermano, yo dije, esa historia está tan buena. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en una historia tan buena? Yo dije, tengo que contar eso en mi iglesia. Y yo conté en mi iglesia. Y cuando terminó el culto, se acerca una señora así, bajita, gordita, morocha, pelito blanquito. Se acerca y me abraza. Pastor, contaste mi historia. Yo estaba ahí al fondo y pensaba, el pastor cuenta mi historia. Es mi historia. Pastor, contaste mi historia. Yo lloré tanto, pastor, contaste mi historia. Hermanos, todo eso pasó porque ese es el proyecto de Dios. A veces pensamos, la iglesia es el pastor que está aquí, es el que habla fuerte, es el que tiene el micrófono. Pero mis hermanos, la iglesia es la familia de Dios. Es una familia dedicada a la palabra, pero es también una familia dedicada a la comunión. Y no solamente eso, es dedicada al partimiento del pan. Primera de Corintios 10, 16 y 17 dice, la copa de la bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un solo cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hermanos, esa es una tremenda revelación. La iglesia primitiva, cuando compartía la cena del Señor, ellos sabían que no era solo tomar el vino y el pancito. Ellos sabían que tomar eso es recordarse que somos parte uno del otro, que hacemos parte del mismo pan. Eso quiere decir que todo lo que yo haga que produce bendición, bendice a ti también. Entonces ellos tenían esa conciencia de que cuando trabajaban, cuando se dedicaban, cuando oraban, cuando servían, todo lo que hacían, bendecía a otros también. Ponga tu mano en tu corazón. Yo quiero decirte algo. Tú eres una bendición. Todo lo que hagas en la casa de Dios, aunque no lo veas, bendice a otros. Es verdad que también lo otro es verdadero. Todo lo que haga malo ahí afuera, si tu testimonio, si tu manera de actuar, si no está bien, eso también afecta a la iglesia de Dios. Por eso tenemos mucha responsabilidad. Tenemos responsabilidad con lo que hablamos, cómo nos portamos, cómo actuamos. Tenemos responsabilidad porque ahora somos parte del cuerpo de Cristo. Lo que yo hago, si yo no soy honesto ahí afuera con mis negocios, no puedo pensar, eso no tiene nada que ver con la iglesia. Porque mi falta de honestidad afuera impacta en la vida de mis hermanos. Pero mi testimonio, si yo invito a alguien, si yo predico de Cristo, si yo doy buen testimonio, eso bendice a la iglesia porque somos parte del cuerpo. Es por eso, hermano, que en la iglesia de Dios no hay persona más importante. Yo no soy más importante que nadie acá. Hoy, al revés, estoy sirviéndoles con la revelación que Dios me ha dado. De hecho, ustedes hoy son los bendecidos. Yo soy solamente acá el que sirve. ¿Sabe? El mozo del restaurante. Estoy poniendo la comida para ustedes, pero los que comen son ustedes. Por eso la Biblia dice, sométanse unos a los otros. El pastor no es el más importante en la iglesia. La iglesia no tiene persona más importante, tiene persona con más autoridad y más responsabilidad. Honramos la autoridad que recibieron, la responsabilidad que desarrollan, pero somos todos
parte del mismo cuerpo. La última cosa que les quiero decir es que la iglesia era dedicada a las oraciones. La Biblia dice que todos, Hechos 1:14 dice, todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres, María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hermanos, la oración tenía destaque en la iglesia primitiva. Estaba destacada, estaba resaltada, estaba subrayada. Los apóstoles tenían la oración en su lista de prioridad. En la cabeza de la lista, en la punta de la lista estaba la oración. De hecho, en Hechos capítulo 6, ellos dijeron, pero nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Esta mañana lo que estoy haciendo es decirle que Dios es más sabio que nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Creen eso? Entonces, desconfíen que la manera de Dios funciona mejor que nuestra manera. Si Él es más sabio. Entonces, estoy invitándoles a volver al proyecto original de Dios para su iglesia. Dios está restaurando su iglesia al proyecto original del Nuevo Testamento, y eso incluye poner la oración en el centro de todo lo que hacemos. Hermano, la oración, a veces yo escucho gente que dice, solo nos resta orar. ¿Ha escuchado eso? Pero la oración no debe ser la última cosa. Debe ser la primera, la del medio, la última. La oración tiene que estar en el centro. Y los discípulos de Jesús pusieron la oración, ellos se dedicaban a la oración. Y yo les quiero en esa mañana animarles, yo quiero desafiarles a que ponga la oración en el centro de su vida. Dedíquense a la palabra. Dedíquense a la comunión. Dedíquense a servir uno a los otros. Dedíquense a la oración, a esa entrega. Quiero concluir esa mañana diciendo, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. En Latinoamérica, yo me imagino que en México no es muy diferente. En Brasil, la persona compra un terrenito. Entonces se juntan los amigos, los hermanos, los parientes, todos, y levantan una casita. Y después crece la familia. Entonces dicen, bueno, ponemos un cuarto más acá. Y después se casa la hija. Bueno, vamos a hacer algo en la azotea. ¿Es así? Acá también pasa eso. ¿Pasa eso? En Brasil se llama puxadinho. Es como ensanchar un poquito la casa. Vamos a ensanchar eso. Y a veces yo miro la iglesia y estamos haciendo algo parecido. Inventamos cosas. Ponemos otras cosas acá, allá. Ponemos cuartos que no están en los planos. Ponemos una cocina más, un baño más. Algo que no está en los planos. Pero el Señor esa mañana dice, si tú construyes sin los planos del arquitecto, en vano es tu construcción. Si el Señor, si el que proyectó no edifica la casa. Allá en Brasil, por ejemplo, cuando hay una construcción, ellos arman como una bodega de madera, y ahí ponen el cemento, los materiales, las herramientas, y siempre está los planos de la casa, la construcción, en una pared, a veces en una plancheta, una mesa, porque necesitan mirar una vez tras otra para ver si están construyendo según los planos. Lo que el Señor está diciendo, si tú no construyes según los planos del Señor, en vano es tu construcción. Así que volvamos esa mañana al proyecto original de su iglesia. No hay manera de construir su casa con otro plano que no sea el mismo que proporcionó
el Espíritu Santo a través de las Escrituras. Esforzarnos por otro proyecto solo va a producir resultados vanos. Entonces, yo les quiero invitar el año 2026 a volver al proyecto original de Dios, a vivir la iglesia en su plenitud. Dios tiene un propósito. El propósito es tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Ese es su propósito. Pero Dios tiene también un instrumento para llevar a cabo ese propósito, y ese instrumento es la iglesia. Si te puedes ponerte de pie, por favor, yo quiero pedirte que ponga tu mano en tu corazón y repita conmigo, diga: yo soy instrumento de Dios para llevar a cabo su propósito. Escuche eso, Dios tiene un propósito. Tiene una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Pero para llevar a cabo ese propósito, Él tiene una casa, Él tiene una iglesia. Y tú eres la iglesia, tú eres parte de ese propósito de Dios. Así que yo les quiero invitar esa mañana a que ajusten su vida dentro del plano de Dios, dentro del proyecto de Dios. Que digas: yo quiero ponerme dentro de ese proyecto, porque eso va a impactar tu vida. Por ejemplo, tú nunca más vas a venir a la iglesia pensando en recibir. Dejarás de ser consumidor para ser contribuyente. Vas a pensar: ¿en qué puedo aportar? ¿Cómo puedo ayudar? Porque soy parte de la familia. Estarás, aunque sea nuevo, muy nuevito, va a estar como ese niño chiquito: mamá, ¿puedo lavar aquí las vasijas? ¿Puedo lavar las cosas? ¿Puedo ayudarte? Y sepa eso, cuando un papá invita a un hijo chiquito para lavar el carro, él no está pensando que necesita el trabajo del hijo, sino que quiere tener relación con él. Dios te invita a involucrarse, a ser parte, a trabajar, porque eso va a hacer agrandar tu relación con él. Dios te invita a ser parte de un grupo pequeño, una célula, no porque eso es parte de un programa de la iglesia. Ahora tengo más un compromiso en mi agenda. No, porque quiere darte parte de su sabiduría, porque eso te va a esconder en los momentos difíciles de la vida, cuando esté pasando por problemas, cuando esté en enfermedad, cuando esté pasando por momentos difíciles, estarás escondido en la comunión de los santos. Dios te invita a que valores la palabra de Dios, porque ella te va a nutrir, te va a fortalecer. Él te invita a que valores la oración, porque eso es como una fundación, fundamento, un cemento para tu vida. Así que yo les quiero invitar el año 2026 a que te metas en el proyecto de Dios. Cierra tus ojos. Vamos a dar un tiempo al Espíritu Santo. Vamos a permitir que el Espíritu Santo haga llover sobre esa semilla que fue plantada en tu corazón. Dice su palabra que su palabra no va a volver vacía. Ella va a cumplir todo lo que abraza el corazón de Dios. Así que yo te quiero invitar a decirle: Espíritu Santo, ayúdame a cumplir tu propósito. Ayúdame, Señor, a construir tu casa. Ayúdame a ser un sabio arquitecto que elige los materiales correctos: el oro, la plata, los metales preciosos. No simplemente la madera que puede ser quemada o el heno. No, que tú puedas elegir lo bueno, lo durable. Esa mañana yo quiero orar por ti. Yo creo que Dios está despertando corazones. Yo creo que el Espíritu Santo te está invitando a que te pongas más todavía dentro del río de Dios, que puedas decir: Señor, ese es tu proyecto para la tierra. Ese es tu proyecto, Señor, para mi ciudad, para mi familia, para mi casa. Yo estoy dispuesto, disponible para hacer tu voluntad, para cumplir tu propósito. Yo soy de ese que se va a meter arriba del muro para hablar con el vecino, con la vecina, para invitar a alguien, porque yo voy a ver salvación, transformación, vida transformada para la gloria de Dios. Ven, Espíritu Santo. Hoy te pedimos que nos enseñara. Hoy clamamos a ti, Espíritu Santo, que nos hablara de manera personal, peculiar. Y ahora te pido, Señor, riega esa semilla, Padre, moja esa semilla,
para que ella pueda brotar y producir fruto a 30, a 60, a 100 por uno. Ah, Señor, esa mañana yo bendigo esa iglesia. Hoy bendigo la casa del Padre. Hoy bendigo los hermanos que aquí están, Señor. Hoy los bendigo, Señor. Hoy, Padre, declaro, Señor, que el año 2026 será un año de edificar tu casa para tu gloria, Señor. Estamos siendo nosotros mismos edificados por el Espíritu Santo, como morada del Espíritu Santo, Padre. Tú nos estás edificando individualmente, pero lo hará colectivamente, Padre. Ven, Señor, ven sobre esa casa. Hoy anima el que está débil, Señor. Hoy sana, Padre, el que está enfermo, Padre. Hoy levanta, Señor, el que está caído, Señor. Hoy, Padre, preséntate en medio, Señor, de tu pueblo para fortalecerlos en la fuerza de tu poder. Renuévalos, Señor. Aleluya. Aleluya. Hermanos, hay fuerza de Dios siendo derramada en ese lugar. Hay fuerza de Dios. Dios está renovando la fuerza de algunos de ustedes. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Subirán con alas como de águilas. Aleluya. Cierra tus ojos, abra tus manos. Yo quiero pedirte que ores conmigo. Diga: Señor, te doy gracias por tu sabiduría revelada en tu palabra. Yo creo en tu palabra. Ella es vida. Y hoy, Señor, declaro que creo en Cristo Jesús. Mi vida pertenece a Él. Yo le entrego a Él mi futuro, mi presente y mi pasado. Limpia mi pasado, perdona mis pecados. Sé presente en mi día hoy y dame, Señor, un futuro y una esperanza. En mi corazón creo, con mi boca confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Salvador, para la gloria de Dios. Amén. Con tus ojos cerrados, si tú estás en ese día y dices: yo necesito entregar mi vida a Cristo, yo estaba lejos de Él, esa mañana yo quiero volver a Él, yo quiero volver a su proyecto, yo estaba alejado de su proyecto, ese día quiero entregar mi vida y el año 2026 voy a caminar con Cristo. Si tú eres esa persona, levanta tu mano, alza tu mano, yo te quiero bendecir. Padre, yo bendigo a mis hermanos, Padre, especialmente estos que hoy dicen: yo quiero a Cristo en mi vida, Señor. Tócales, Señor, fortalézcalos, Señor, levántalos, Señor. Padre, que tu mano de poder pueda estar sobre ellos, guardándoles, fortaleciéndoles, Señor, e enseñándoles para tu gloria, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Yo espero que esa palabra pueda haber encontrado lugar en sus corazones. Pastor.